En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a hablar de la vida, de los propósitos de Dios cuando nosotros pasamos dificultades, que la Biblia le llama pruebas. Porque en realidad Dios lo que quiere es saber algunas cosas que hay en nosotros, el grado de madurez, de conocimiento, de fidelidad, que nosotros hayamos adquirido a través de la vida en la fe de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces hablaremos en estos días sobre las pruebas, el propósito de las pruebas, cómo Dios cumple sus propósitos a través del sufrimiento y de las pruebas que Él permite en todos sus hijos, en todos nosotros los que hemos creído en Él. Él tiene varias pruebas, Dios permite varias pruebas en nosotros y tiene varios propósitos que realizar en nosotros. A través de las pruebas, de los sufrimientos, de los problemas que nosotros encontramos a lo largo de nuestro caminar en Jesucristo. Y debemos de entender que esto es una realidad. Dios es bien claro al hablarnos a nosotros. Él no nos engaña. Él sabe que nosotros tenemos que pasar por sufrimientos porque estamos en un mundo que practica la injusticia, en un mundo que ha apostatado de Dios, que rechaza la verdad del Evangelio y que rechaza toda la doctrina y todas las enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ha rechazado a Dios y entonces nosotros que hemos creído en Cristo, el Señor nos ha colocado, nos ha dejado en este mundo para que anunciemos las virtudes de Cristo y sobre todo para que anunciemos la obra redentora de nuestro Señor, para que los hombres sean iluminados por esta verdad y acepten esta verdad del Evangelio y arrepintiéndose de todos sus pecados puedan recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y ellos sean beneficiados de la obra redentora de nuestro Señor. Así que en este mundo lo característico es el sufrimiento. Hay una enorme cantidad de injusticia y de maldad. Y a medida que pasan los siglos, los tiempos, los años, a medida que la humanidad envejece, el deterioro moral es cada vez mayor. La injusticia que hay en el mundo es también cada vez mayor. La maldad se ha multiplicado y los hombres han endurecido su corazón para con Dios. Entonces vamos a pasar muchas pruebas y el Señor nos dice que nosotros seremos perseguidos, seremos aborrecidos por el simple hecho de que Dios nos escogió, que ahora somos sus hijos, que ahora profesamos la fe del Evangelio. Entonces todos nosotros, amados hermanos y hermanas, tenemos que ser probados y ser probados varias veces en la vida para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para que participemos de la santidad de Dios, para que no seamos débiles sino fuertes, para que aprendamos a confiar en el Señor y no en nosotros mismos, para que nosotros seamos formados a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, todos tenemos que ser probados. Aún Jesucristo, amado hermano,
Aún Jesucristo, que Él nunca pecó, Él fue probado desde el principio, desde que nació, en las condiciones de pobreza y la incomodidad en que nació, cómo a Él lo pusieron en un pesebre. Y después Herodes trató de matarlo, que tuvieron que huir a Egipto. Él se identificó con los pobres y él tuvo que aprender el oficio de su padrastro, la carpintería, y él tuvo que trabajar con sus propias manos como cualquier ser humano para poder vivir, para poder alimentarse a sí mismo y también a su familia, porque cuando moría el padre, el hijo mayor, el primogénito, era el que asumía la responsabilidad de la familia. Entonces, nuestro Señor también pasó muchas pruebas. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas. Hay un texto que habla precisamente de esto, de que Jesucristo tenía que ser probado y tenía que aprender obediencia en las circunstancias más difíciles de su vida. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, las escrituras que están hablando de Cristo nos dice: y Cristo en los días de su vida física, la Reina Valera dice, en sus días de encarnación o de carne, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y con lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, el Señor llegó a ser autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Jesús fue sometido a grandes presiones y a grandes pruebas en su vida. Y Él aprendió a obedecer en todas las circunstancias, en todas las pruebas, bajo toda presión, en cada sufrimiento. Él aprendió a someterse a la voluntad de su Padre Celestial. Él creció, él maduró desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva divina por cuanto Él es Dios y Él es perfecto, sino desde el punto de vista humano, porque Dios se hizo hombre y habitó en nosotros, porque Cristo se humanó, porque Cristo tuvo que ser sometido al proceso del nacimiento y del crecimiento de la vida que todo ser humano tiene en esta tierra. Y Él fue sometido a presión, a pruebas. Y Él pasó cada una de estas pruebas. Y en sus momentos tan difíciles, Él siempre procuró hacer la voluntad de su Padre. Él dijo en medio de las pruebas, Él dijo: yo siempre hago lo que a Él le agrada. Por esta razón, mi Padre me ama. Dijo también: yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces el Señor en toda circunstancia, por eso dice allí, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él aprendió a someterse a la voluntad de su Padre. ¿Recuerda usted cuando el Señor está en el Getsemaní orando antes de la prueba suprema de su vida, que iba a ser tomado por sus enemigos, torturado, golpeado, humillado y luego crucificado, y estando en angustia, porque Él dijo: mi alma se encuentra triste hasta la muerte? Y estando en grande angustia, Él oraba. Y su angustia y la presión que Él sufría llegó a ser de tal manera que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Y en ese momento de suprema prueba, de dolor, de angustia, el Señor fue probado y Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él dijo:
Padre, si es posible, o sea, si hay algún otro medio que yo pueda eludir la cruz, pero Padre, si no hay forma de redimir a la raza humana de otra manera o evadiendo este sufrimiento y esta prueba suprema, que se haga, Padre, tu voluntad, porque Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Esto es un ejemplo, amado hermano y hermana, para todos nosotros. Muchos predican y dicen, venga Cristo y sus problemas van a terminar. Esto en realidad no es cierto. A la luz de las Sagradas Escrituras no es cierto. Se nos dice que es necesario que por mucho sufrimiento, que por muchas pruebas, nosotros entremos al reino de los cielos. Y la Biblia habla mucho de las pruebas y también de las actitudes que debemos de asumir frente a las pruebas. Y también habla de los propósitos que Dios cumple en cada uno de nosotros, sus hijos, a través del sufrimiento, de los inconvenientes de la vida, a través de los sufrimientos y de las pruebas. Entonces, todos tenemos que pasar pruebas para el crecimiento, para la madurez. En el ámbito humano, meramente humano, en el ámbito meramente biológico, todos tenemos que ser sometidos a pruebas para la madurez, para el crecimiento, para el fortalecimiento de la vida física, de la vida también mental, la vida espiritual. Y en cuanto a la fe cristiana, tenemos que crecer en la fe hasta alcanzar la medida de Cristo, la estatura de Cristo, hasta que maduremos y lleguemos a ser como un varón perfecto, que es Cristo, porque Cristo es el modelo a alcanzar la medida que debemos, a donde debemos de llegar. Entonces es necesario, hermanos, muy necesario. Hay hermanos que sufren más que otros. Hay hermanos que sufren tremendamente. Cristo dijo a sus discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado, al hablar del sumergimiento de su vida en la prueba, en las pruebas y en la prueba suprema de la cruz, cuando Él allí expió los pecados de todos nosotros. Él le dijo a sus discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como Él era fue el único ser humano que conocía lo que iba a suceder, porque todo estaba escrito y profetizado, dijo, y cómo me angustio hasta que esto acontezca. Como divino, el Señor podía soportar todo, porque Dios es omnipotente. Como ser humano tenía que someterse al sufrimiento y se angustiaba ante la perspectiva de lo que iba a pasar, porque todo estaba escrito, estaba detallado los sufrimientos que Él iba a pasar. Entonces, Cristo fue sometido a muchas pruebas. Fue perseguido, mal comprendido. La Biblia dice que fue hasta menospreciado. En vez de recibirlo como el rey, en vez de reconocer que Él era el Mesías, el ungido, el escogido de Jehová para ser rey y también para redimir a sus escogidos, fue menospreciado. No lo estimamos, dice Isaías en su profecía, sino que fue como un varón de dolores, experimentado en toda clase de sufrimiento y de quebranto. Pero en esa humanidad de Cristo era necesario que Él sufriera para llegar a ser un ejemplo para nosotros. Por cuanto los hijos, dice la Biblia, participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y también para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros
pecados. Bien, entonces Cristo aprendió obediencia en medio de las pruebas. El texto quiere decir que Él fue obediente, no obstante los sufrimientos, las pruebas y todas las circunstancias que Dios permitió que Él pasara. Así también, de la misma manera, usted y yo, hermano, tenemos que ser sometidos a pruebas. Y hay hermanos que sufren más, que prácticamente son sumergidos en el bautismo del sufrimiento. Hay otros que sufren menos y a otros que también aún sufren mucho menos. Pero hay algunos que en verdad sufren mucho en la vida, terribles sufrimientos. Pero el Señor nos da la gracia necesaria, la fortaleza, la sabiduría para comprender lo que nos está pasando y la dependencia en el Señor. Nos enseña a depender de Él en medio de las pruebas y nos enseña a acudir a Él como hizo Jesús cuando dijo: mi alma está triste hasta la muerte, y se puso de rodillas y clamó a Dios. Y aunque estaba en angustia, Dios envió un ángel para fortalecerlo. Así que el Señor dependía absolutamente de su Padre en todas las circunstancias de su vida, y así Dios nos va enseñando a depender de Él en toda circunstancia. A veces dependemos de Él y sabemos que dependemos de Él en los momentos de felicidad, en los momentos de prosperidad, en los momentos en que hay contentamiento, pero en los momentos donde hay tristeza, donde se pierde un ser querido o donde muere un ser querido, y en los momentos de enfermedad o de incomprensión, cuando también somos menospreciados, somos desechados, entonces allí también tenemos que someternos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Depender de Dios, confiar en Dios, y esto tiene un propósito, el que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, amados hermanos, aprendamos a través de las pruebas a depender de Dios. Ejemplo tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Mañana, pasado mañana y también al tercer día y al cuarto día estaremos hablando de las pruebas que nos sobrevienen y de los propósitos que Dios tiene en medio de las pruebas. Los propósitos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos, para que nosotros alcancemos el designio y el propósito que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo para con cada uno de nosotros. Mientras tanto, confiemos, oremos, fortalezcámonos en el poder de su fuerza en medio de las pruebas que actualmente estamos pasando, para el honor, para la gloria de nuestro Dios. A Él sea siempre la gloria y la alabanza. Amén. Dios le bendiga y mañana continuamos este tema. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.